Pues este tema de la reanimación cardiopulmonar o la resucitación cardiopulmonar es un tema muy importante, tanto que el Colegio Médico ha tomado cartas en el asunto y está exigiendo que todas las especialidades, todos aquellos que tienen un título médico deben hacer un curso básico, un curso avanzado, que deben revalidarlo cada 3 a 5 años. Porque se han dado con la grata sorpresa que muchos médicos no saben hacer ni siquiera el RCP básico. Hay un estudio justo de los investigadores de la Facultad de Medicina que participan en la Sociedad de Estudiantes de Medicina, que han hecho un estudio de este tema y muestra realmente cantidades dramáticas de gente que inclusive ya médicos residentes o titulados no tienen los conceptos claros de esto. Bueno, ustedes han venido revisando la reanimación cardiopulmonar básica en relación a las compresiones, cuánto es la profundidad. Y un dato adicional es que este mes de noviembre han salido las nuevas guías. Y le vamos a hacer una revisión rapidita de las nuevas, pero lo más importante es la cuestión conceptual. Sigue siendo el paro cardiorrespiratorio un problema de salud en muchos países, donde el infarto es una primera causa de muerte. Acá con los temas de la mejora de la situación económica, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, también se ha empezado a incrementar estos problemas. Cuando hace unos 10 años hicimos una evaluación de los paros cardíacos extrahospitalarios, mayormente eran ACVs, arritmias, porque hay pacientes con problemas neurológicos más que infartos. Pero eso se ha revertido, parece, en los últimos años. Entonces, no hay un estudio serio sobre ese punto extrahospitalario, porque los estudios sobre medicina extrahospitalaria todavía son escasos, pero es importante saber que esto es un problema que una vez que se presenta esta situación tenemos que estar entrenados y capacitados para sacar adelante a los pacientes. Algunos de los problemas que en los países desarrollados se dan es que menos del 5% de los pacientes que hacen paro cardíaco salen totalmente recuperados desde el punto de vista neurológico. O sea, a pesar de los 911, de las ambulancias, de los enfermeros, de la telemedicina a través del estudio de electrocardiografía con comunicación hospitalaria, la ambulancia, no se ha podido mejorar los números, siguen teniendo una alta mortalidad los paros cardiorrespiratorios. Entonces, tanto que han considerado reevaluar y justamente están en esa etapa en los últimos 5 años, se ha agregado ya la desfibrilación externa automática, se están entrenando a gente que no sabe nada de medicina y manejar estos desfibriladores porque se ha considerado que la desfibrilación es un procedimiento que revierte las causas más importantes del paro cardíaco y definitivamente es un tema que también el país está dando. Entonces, acerca de la reanimación cardiopulmonar, esa frecuencia, ¿cierto? Más o menos siguen, en la última revisión que he estado mirando yo, siguen las mismas indicaciones, más o menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Permitir una completa expansión del tórax, minimizar las interrupciones, evitar la ventilación excesiva y hacer una respiración cada 6 segundos o 10 por minuto, son las que se recomiendan, o sea, 32. Debido a que la hiperventilación que antes se daba y que todavía siguen dando algunos médicos cuando asisten a un paro cardíaco, esa alcalosis respiratoria altera el pH y la alcalosis disminuye el flujo sanguíneo cerebral, que es uno de los objetivos de la resucitación. La alcalosis produce una vasoconstricción cerebral, por eso es que a veces se usa en pacientes que tienen un gran edema cerebral, por ejemplo, porque la alcalosis disminuye la perfusión cerebral. Pero no solamente disminuye la perfusión cerebral, sino la alcalosis también produce hipocalemia, arritmias cardíacas. Entonces eso se ha estado analizando y por consiguiente ahora, como ustedes saben muy bien, inclusive las personas que no están preparadas pueden hacer masaje solamente. Un masaje cardíaco nada más. La relación 30-2 cuando ustedes tienen los conocimientos para hacerlo, pero se recomienda inclusive solamente masaje. ¿Qué más? La desfibrilación temprana es un objetivo y definitivamente si una descarga no elimina hay que continuar. Esto es fundamentalmente en los pacientes que están hospitalizados, cuando es un paciente con infarto de miocardio, que uno ve que están monitoreados y que eso presentan taquicardia, desfibrilación ventricular. En ese tipo de pacientes que uno está monitoreando y tiene el desfibrilador, debe desfibrilar inmediatamente, a diferencia de los paros que uno puede ver a nivel extrahospitalario, donde no lo estamos monitoreando. O sea, el paciente que tiene infarto de miocardio usualmente hace paro cardíaco por fibrilación ventricular o fibrilación ventricular y hay que de frente hacer una descarga.
y si no se soluciona eso, iniciar todo el procedimiento que ustedes han estudiado, el RCP básico. Bien, entonces, el otro punto que tenemos que considerar, que es lo que la práctica que vamos a hacer, que estamos haciendo con algunos grupos, es que ese desfibrilador tiene que conocer. O sea, casi todos los desfibriladores modernos son muy fáciles de manipular, pero hay que conocerlo. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar a una posta, a un centro médico, cuando ingresen a la residencia, tienen que preguntar, ¿y el coche de paro y el desfibrilador dónde está? Para poderlo conocer, cómo funciona. Y si no lo saben, que les enseñen. Porque es la forma más adecuada, no a última hora estar buscando el desfibrilador y el resucitador manual y no saber si está funcionando o no. A veces porque no se carga, porque la batería está malograda, las paletas no funcionan. Es todo un tema que uno tiene que verificar que los equipos que vamos a utilizar están funcionando. Entonces, el otro punto era acerca de los niveles de eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar lo que es cardioversión de lo que es desfibrilación. Usualmente por encima de 150 joules, y uno debe desfibrilar a los pacientes colocando las paletas con pasta adecuada en la zona subclavicular derecha y en la punta del corazón, haciendo una presión adecuada. Se recomienda que estas sean las ondas bifásicas, bueno, que sea bifásico. Ese es otro tema interesante, ¿no? Antes, si el paciente tenía marcapaso o desfibrilador, no hay que evitar colocarlo sobre ello, pero definitivamente si lo necesita ustedes pueden desfibrilarlo. Y no debería retrasarse la desfibrilación si el paciente tiene marcapaso, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más? Cuando ustedes inician la realización cardiopulmonar, tienen una ambulancia o ustedes han estado dando la resucitación cardiopulmonar básica y llega el bombero, llegan los médicos, llega el equipo de apoyo, ¿cierto? Que en algún momento se ha estado, si debemos administrar oxígeno o no. Si estamos hablando de que el paciente va a tener paro, que no está llegando suficiente cantidad de oxígeno, el darle excesivo oxígeno, el oxígeno se metaboliza en radicales libres de oxígeno, y eso el superóxido de glutasa lo limpia. Entonces, en algún momento se está discutiendo qué concentración de oxígeno debe jugar el paciente. Entonces, inclusive en la última guía dicen, hasta que no se demuestre que el oxígeno a altas concentraciones es tóxico, hay que seguir dando la mayor concentración de oxígeno, es decir, oxígeno al 100%. Un resucitador manual con AMBU, con 15 litros, es suficiente. Entonces, en algún momento se estuvo discutiendo que el oxígeno a altas concentraciones puede ser deleterio, pero hasta ahora no hay un estudio que haya demostrado eso, por tanto, se sigue administrando oxígeno al 100%. ¿Okay? Hay que conectar al desfibrilador, comprobar qué ritmo tiene con las paletas, y continuar el masaje. Si uno continúa el masaje 32, uno tiene que verificar que puede estar en alguno de los ritmos del paro cardíaco. ¿Cuáles son los ritmos que el paro cardíaco puede tener? Número 1. Ritmo de la unión. De la unión del club de acá de los japoneses, ¿no? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. ¿Cómo? Disociación electromecánica. Sí. Uno de los 4. Asistolia. Uno ve un ritmo medio raro, pero no hay pulso, disociación electromecánica, pero lo más frecuente son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces ahí, como bien, entonces, de estas 4, uno dice, los 2 primeros, los más frecuentes, taquicardia, son ritmos desfibrilares. Si uno ve esto, uno debe usar el desfibrilador. Si uno ve que está en asistolia o en disociación electromecánica, va a ser muy poca utilidad el desfibrilador. Uno tiene que buscar otras causas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, inmediatamente que llega el equipo de apoyo, porque ustedes han estado masajeando y ventilando 32, un acceso venoso es muy importante. Como siempre, el paciente necesita 2 vías. Importante, una, pero es necesario 2 vías, una para fluidos y otra para medicamentos. 2. Sigue siendo la adrenalina una droga, y en las guías nuevamente insisten, en las últimas del 2015, como ustedes saben muy bien, si el paciente está en paro cardíaco, y esto lo repetimos en las prácticas, el paciente no respira, ¿no es cierto? Entonces hace una acidosis respiratoria, retiene CO2. Pero también de igual manera, si el aparato cardiovascular deja de funcionar, se produce rápidamente una vasoplegia, una vasodilatación marcada.
Y eso lo hemos visto cuando nosotros tenemos pacientes en la UCI con líneas arteriales. Yo les cuento esa historia siempre. Cuando el paciente está con línea arterial, una vez hacemos un masaje, con un paciente que hace paro, le hacemos un masaje y la sistólica llega a 120, 130. Pero cuando uno ve la diastólica está en 20, en 15. Entonces cuando uno saca el cálculo de la presión media, realmente está por debajo de los niveles apropiados. O sea, por más que uno tenga una sistólica apropiada, si la media, la presión arterial media no es óptima, entonces para llegar a una presión arterial media óptima tengo que subir esa presión arterial diastólica. Y esa presión arterial diastólica me la sube la adrenalina, porque aumenta la resistencia vascular sistémica. ¿El corazón se irriga en sístole o en diástole? Si aumento la presión diastólica, ¿va a mejorar la presión de perfusión coronaria? Si aumento la presión de perfusión, la presión arterial media, ¿mejora la perfusión cerebral? Que son los dos objetivos de la RCP al final. Mejorar la perfusión coronaria y mejorar la perfusión cerebral. Entonces esa adrenalina es muy importante. En algún momento se ha querido comparar la vasopresina y la adrenalina y que podía ser mejor. Sigue siendo la adrenalina, la vasopresina podrá usarse, pero no es mejor que la adrenalina. Y las dos no son mejor que la adrenalina sola. La adrenalina viene en ampollas de 4 miligramos. El otro punto es que si ustedes descargan y sigue la arritmia, pues sigue siendo, como vamos a ver en la práctica, una droga muy importante, desde hace muchos años ya, es el uso de la amiodarona. La amiodarona se utiliza cuando tenemos una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular refractaria. Uno puede iniciar la amiodarona. Y como ustedes saben, también se utiliza en las arritmias supraventriculares. O sea, eso tiene sus aspectos positivos, que sirve tanto para ventricular como para supraventricular. La amiodarona viene en ampollas de 150 miligramos y uno usualmente utiliza 2 ampollas de 150, o sea, 300 miligramos en bolo para pasarla en un bolo. Considerar, dice, posibilidad de dispositivo avanzado para vía aérea. Esto implica colocar un tubo endotraqueal y ventilarlo con ambú. Una de las cosas que todavía nuestro país tiene problemas es para medir el CO2 expirado. Inclusive hay, así como hay oxímetros de pulso, para oxímetros de pulso hay medidores de CO2 transcutáneos, eso todavía no tenemos. Pero lo más importante es que hay que continuar el masaje y administrar también ustedes cada 3 a 5 minutos adrenalina, eso es muy importante. Si estamos ante una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, ¿cierto? Esta situación se presenta en algunas circunstancias que la mnemotecnia, para saber, uno debe buscar las 5 H's y las 5 T's. Si un paciente está en asistolia, si un paciente sangra masivamente por una hemorragia digestiva, si un paciente sangra porque tiene una laceración, un trauma abdominal con laceración esplénica, si usted es un paciente que está sangrando en el abdomen, cuando hemos hecho trauma, hemos visto que ¿cuál es la presión arterial media objetivo de un paciente con trauma abdominal que está sangrando? 90 de sistólica, hemos quedado. ¿Cierto? En el trauma, porque no debemos mejorar la presión en el que está sangrando porque esa hematomita en el abdomen lo está protegiendo. Presión arterial sistólica de 90, en el trauma hemos quedado, ¿cierto? Muy bien, entonces esa hipovolemia, si se prolonga y si sigue sangrando, esa hipovolemia grave me puede llevar a asistolia. Es una causa muy frecuente de asistolia, la hipovolemia grave. Cuando usted ve una asistolia de un paciente que ha sangrado, un paciente con trauma, hay que cargarlo de fluidos agresivamente y pedir paquetes globulares, sangre, etc. Pero una causa también frecuente es la hipoxia, una severa insuficiencia respiratoria. Un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, o un paciente que esté tomando espironolactona, que también he visto, ¿cierto? Pero una hipercalemia, una hipocalemia, uno tiene que buscar en los gases si hay un trastorno hidroelectrolítico que explique esa asistolia o esa disociación electromecánica. Y si uno sospecha que hay hipercalemia, inmediatamente ¿qué le ponemos? Para la hipercalemia, gluconato de calcio o bicarbonato. El paciente renal crónico terminal que llega descompensado, que se dializa y que ustedes encuentran que está bradicárdico, está hipertenso, edema pulmonar, probablemente está hipercalémico y además de manejar esa situación tiene que ponerle gluconato de calcio, porque la hipercalemia se maneja con gluconato de calcio.
La hipotermia es una situación que no es tan frecuente de repente en las zonas de la altura, los de Cerro de Pasco y los de Huancayo ven más esta situación, pero nosotros no vemos tanto. Aunque el trauma y un paciente que sufre un traumatismo grave en calles, si no se le recoge con el tiempo, puede llegar a la emergencia hipotérmica. Un paciente posa ingesta alcohólica es más fácilmente que haga hipotermia también. Entonces hay que corregir esa hipotermia, y eso se corrige al administrar los fluidos calientes, poniendo el cloruro de sodio en para calentarlo, en agua María. Una acidosis metabólica severa también, por eso es muy importante que los sistemas de emergencia tengan gasometría, porque ahí uno puede saber cómo está el estado de ácido base. Porque una acidosis metabólica severa puede perpetuar una arritmia tipo disfunción electromecánica o asistolia. El tromboembolismo pulmonar. Un paciente en paro cardíaco con un embolismo pulmonar masivo, que se forma un trombo, que sale de la trombina, en este caso de la trombosis venosa profunda, de la femoral, y que se instala y que produce paro, eso puede perpetuar una asistolia, una disfunción electromecánica. Entonces ahí ya ahora se recomienda, cuando uno sospecha esa situación, inclusive usar trombolisis de forma, muchas veces sin ningún control de población. El problema coronario, indudablemente, ustedes ven ahora que la tendencia que los hospitales ya tienen sistemas de atención rápida del infarto, para que dentro de la media hora o máximo una hora tenga un cateterismo, una angioplastía o una trombolisis. En el paciente con trauma, la neumotórax atención es otra condición, de tal manera que cuando ustedes están asistiendo y lo intuban al paciente, tienen que escuchar pulmones, cómo pasa el murmullo vesicular. Si uno de los pulmones no pasa el murmullo y encima está timpánico, es probablemente que tenga un neumotórax. Entonces, si tienen un equipo de rayos X portátil, lo podrán hacer, pero si no, le ponen una agujita o un dedo de guante, y eso puede ser salvador de vida también. En el paciente politraumatizado de accidente de tránsito, que sufre trauma torácico, con incurgitación yugular y shock, y paro, puede hacer un taponamiento cardíaco. Cada vez más, por eso la eco se está usando en los sistemas de emergencia hospitalaria, eso ayuda al diagnóstico, no es tan sencillo. Nadie se le ocurriría meter una aguja para determinar un taponamiento por sospecho. El neumotórax de repente sí. No pasa el murmullo, está timpánico, ese es aire en el pulmón. Y el otro pasa el murmullo vesicular. Pero en el taponamiento necesito ecografía, por lo menos. Y algunas intoxicaciones. Alcohol metílico. Ustedes que tienen algunos amigos que se van a alguna fiesta y compran esos licores con esas mezclas con alcohol. ¿Por qué lo miran? ¿Por qué lo miran? No lo miren. Ya. Entonces, cada vez más cocaína, ¿qué más? Alcohol metílico y algunas drogas nuevas que los chicos están usando. Esto, indudablemente, el soporte básico, el acceso venoso es tremendamente importante. Esto inicialmente se probó en los niños, un trocar número 18 que se mete en la médula a nivel óseo, por debajo de la diáfisis. Y a veces se pueden administrar fluidos ahí cuando uno no encuentra el sistema venoso. Pero necesita hacer son agujas especiales, porque son de un diámetro mucho mayor. Antes, cuando el paciente estaba en paro cardíaco, se le intubaba, se le empezaba a meter y no teníamos acceso venoso, usábamos adrenalina a través del tubo endotraqueal, lo diluíamos en 3 ampollas y lo poníamos. Pero se ha demostrado que las concentraciones séricas de los medicamentos a través del tubo endotraqueal no sirven. Y si uno revisa días anteriores, a veces se recomendaba esto. Y si ustedes ven alguna presentación por ahí en internet, de repente dice hay que administrar por vía transtraqueal, atropina, adrenalina. Ya no se usa eso, está proscrito porque las concentraciones son muy variables y no llegan a niveles terapéuticos. Después, acerca del CO2 por capnografía, eso cada vez se va implementando más, pero todavía no tenemos en todos los hospitales ni siquiera los sistemas de emergencia para el dosaje de CO2, el CO2 expirado. Se supone que si el paciente está intubado, cuando uno, en un pulmón normal, hace intercambio de oxígeno y CO2, ¿estamos de acuerdo? Si ese pulmón está normal, ustedes van a tener un CO2 de 40 en sangre, ¿estamos de acuerdo? Y un PO2 de 80 a 90.
Pero en cada respiración, para tener un PO2 de 40, ese aire expirado elimina CO2, ¿sí? Que más o menos es 5 milímetros menos que la sangre. Entonces debería haber 35 en el aire expirado, ¿sí? ¿Ya? Pero usualmente si el paciente está en shock, está en paro cardíaco y ustedes lo ventilan, el CO2 no se elimina. ¿Están de acuerdo? El CO2 no se elimina porque no llega suficiente sangre al pulmón. Por lo tanto van a tener CO2 muy bajo en el aire expirado. Si el CO2 empieza a aumentar, en el CO2 expirado probablemente está mejorando la perfusión de ese pulmón. Y ese masaje está bueno. Probablemente está mejorando el intercambio de oxígeno. Entonces un paciente que está saliendo del paro cardíaco, porque hay un buen masaje y la detección de CO2 en el aire expirado puede dar una idea de la perfusión de sus órganos en general. ¿Qué más? Hay, por ejemplo, algunas gráficas que no me interesa que ustedes, pero sí se puede saber si, en primer lugar, si el tubo está en el esófago no va a haber CO2. Es una línea. Si está perfundiendo mejor, también. Hay gráficas que muestran si el tubo está bien o si el CO2 expirado se está eliminando apropiadamente. No me interesa que ustedes lo vean. Entonces, cuando uno, para redondear el tema, cuando iniciamos la RCP, ¿no es cierto?, uno debe buscar si estamos al ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, ustedes van a seguir masajeando, ¿no es cierto? Van a seguir masajeando, le ponen su medicamento. ¿Cuál es la primera droga que le ponen a este paciente? Adrenalina. Y siguen masajeando y buscan cargar su desfibrilador y continúan hasta que el paciente pueda salir del paro. 150, 200, 300 joules de energía, ¿no es cierto? Y continuar masajeando. Pero puede ser que esté en asistolia. Si está en asistolia, ustedes van a hacer acceso endovenoso, adrenalina, y de igual manera buscar la causa. Si están en asistolia, o sea, si están en ritmos no desfibrilables, ahí su trabajo es fundamentalmente buscar, examinar al paciente y buscar qué factor de los factores que hemos mencionado está perpetuando esto. Y luego, si el paciente sale del paro cardíaco, ¿no?, hay varias situaciones, que puede salir en shock, que puede salir con una arritmia supraventricular, y si está con arritmias persistentes, la infusión de amiodarona es muy importante. Si hace arritmias supraventriculares o ventriculares en forma recurrente, sale del paro, está 1, 2, 3, 5 minutos, y cuando vuelve a entrar porque está en arritmia, hay que ponerle infusión de amiodarona. Y eso más o menos son 8 o 9 ampollas de amiodarona en infusión para 8 horas. Las primeras dosis son 2 ampollas, ¿cierto? Las siguientes son 8 ampollas. Siempre el objetivo de la resucitación cardiopulmonar avanzada es poder estabilizarlo mejor, ya no solamente masajes y oxigenación, sino cómo está el estado de ácido base, cómo está la perfusión y las drogas. Esto ya hemos conversado rápidamente. Si es desfibrilable, administrar siempre adrenalina. Puede repetirse cada 3 a 5 minutos, eso sigue. Si es que no es desfibrilable, se recomienda administrar adrenalina y continuar, pero buscando la causa igual. O sea, la adrenalina sí se usa tanto en desfibrilable como en no desfibrilable, ¿está? La parasopresina se puede usar en reemplazo de la primera, pero la última guía dice que no es igual, no es mejor, es difícil de conseguir, no es tan fácil conseguir vasopresina. Realmente eso se usa más para los pacientes con diabetes insípida. Y definitivamente no, la adrenalina sigue, o sea, tenemos que actualizar esta diapositiva. No se recomienda la vasopresina porque no es mejor que la adrenalina, y la adrenalina es más barata además. La atropina, a veces cuando el paciente si el paciente hace bradicardia, si no existe evidencia que apoye en el uso cuando tenga taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolia o disfunción electromecánica, se ha retirado del algoritmo del paro cardíaco. Pero ¿cuándo lo usamos? Por ejemplo, antes del paro el paciente puede tener bradicardia. Si el paciente empieza a hacer retención de CO2 y hace bradicardia, uno debe ventilarlo y uno podría usar la atropina. O si tiene una bradicardia por un trastorno del sistema de conducción. A veces los pacientes salen del paro cardíaco, ustedes empiezan a sentir pulso, pero está con 40, 45 de frecuencia cardíaca. Y se puede tener un trastorno de conducción, etcétera. Entonces uno puede usar ahí la atropina como parte del tratamiento post-paro.
Y ahí nuevamente la miodarona. Si bien es cierto, la miodarona es muy buena, tiene una serie de efectos colaterales que sería bueno que lo estudien, pero en el paro cardíaco y en las arritmias sigue siendo una droga en el postoperado de cirugía cardíaca, en el paro cardíaco, en el trasplantado cardíaco. La miodarona es una droga muy importante, por lo que hemos comentado, tienes un antiarrítmico que tiene efectos sobre arritmias supraventriculares y ventriculares, ¿no? Entonces se usa el antiarrítmico de primera línea, se recomienda cuando hay fibrilación sin pulso que no responde. La dosis es de 300 miligramos, que son 2 ampollas juntas en bolo, y después la primera dosis administrar puede ser una dosis más adicional, y uno podría administrar 8 ampollas adicionales a las 2 en 24 horas. Sulfato de magnesio. Una forma de morfología de la taquicardia ventricular es la torsada de Pons, que es algo así como una arritmia en muso. Cuando uno ve eso, probablemente hay hipomagnesemia, y eso está asociado al uso entonces de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no debe faltar en un coche de paro, así como que no debe faltar en un hospital de emergencia, porque ustedes van a tener preeclampsias o eclampsias que van a ser sulfato de magnesio, y en el paro también. O sea, el sulfato de magnesio es un medicamento que no debe faltar en los coches de paro, en los coches de emergencia. La dosis es endovenoso un bolo, a veces viene a haber de 10 y de 20%. Entonces, si vienen ampollas de 10 a 20%, en ampollas de 10 mililitros viene de 1 o de 2 gramos. Dependiendo de la concentración, uno puede administrar 1 o 2 gramos endovenoso. El bicarbonato. Antes uno escuchaba, paro, ponle bicarbonato del saque, no había otra palabra que escuchaba. Entonces, pero empezó a demostrarse que el bicarbonato, cuando uno lo administra, se diluye, se transforma en ácido carbónico y CO2, y se puede producir acidosis intracelular. Y lo que el paciente necesita no es bicarbonato, necesita mejorar la perfusión con un buen masaje y ventilarlo para que no retenga CO2 además. Entonces, miren, en algunos casos es bueno, por ejemplo la hipercalemia, ¿no es cierto? Hemos quedado que el gluconato de calcio, ponle gluconato de calcio. Estás con hipercalemia. Caso de hiperpotasemia. En una acidosis metabólica severa, si está en asistolia de disfunción electromecánica, es cierto, el bicarbonato ya no es la primera droga que voy a usar, pero si yo dentro de las cosas que yo encuentro no hay neumotoras, no hay tromboembolia, no hay infarto, etc., con un electrocardiograma y hay una acidosis metabólica para ese paciente, probablemente el bicarbonato va a ser muy importante. Intoxicación por antidepresivos también, no se recomienda, dice, su administración en forma rutinaria. Y si uno lo usa, uno no debe pensar en normalizar el pH, sino un miliequivalente por kilo de peso, 60 miliequivalentes, 3 a 5 centímetros, que es una ampolla del 8.4%. Calcio, no se recomienda en forma rutinaria. ¿Cuál es el único caso en el que la forma rutinaria se utiliza el gluconato de calcio? ¿Qué he dicho ahorita, pues? La hipercalemia, pues. La hipercalemia. O sea, el gluconato de calcio es útil en hipocalcemia, porque el paciente que se opera de una, eso lo mismo visto. Pacientes que se operan de tiroides hacen paratiroidectomía y hacen hipocalcemia y pueden hacer paro. Pero en general, cuando hay hipercalemia o hipocalcemia grave, pero no se recomienda en forma rutinaria, todo paro dale medicación. Está hipercalémico, está hipocalcémico. El fibrinolítico solamente se usa cuando el paro es secundario a una embolia pulmonar. Bueno, en general, una cosa muy importante, una vez que sale el paciente del paro cardíaco, es decir, si el paciente sale en shock, probablemente necesite iniciar fluidos, uso de vasopresores en infusión. Usaré pues adrenalina, dopamina, norepinefrina, lo que tenga. Si tiene mucha taquicardia, probablemente la dopamina no sea lo mejor, ni la adrenalina, vamos a usar norepinefrina, que no produce tanta taquicardia. Entonces tengo que utilizar la función cardiopulmonar y la perfusión de los órganos, mejorar la presión arterial media. Sale del paro, hay pulso. Está roncada acá, no he salido de una fiesta.
Dios, señor, mira, entonces, si el paciente sale en shock, porque puede tener pulso, pero está hipotenso, 80-50, 75-40, deben iniciar vasopresores, adrenalina, dopamina o norepinefrina. Debe ser transferido a una unidad de cuidado intensivo al hospital, un sistema completo para el posparo. Una de las cosas que uno cada vez más entra en controversias, ese cerebro que ha salido del paro no debe provocar la hipotermia. La hipotermia, especialmente, está en discusión, pero el que hace fibrilación ventricular y paro y sale del paro, se recomienda usar soluciones frías, heladas, para algo así como para proteger el cerebro. Mientras menos metabolismo tenga, el cerebro va a protegerse más. Y parece que hay una recuperación neurológica mejor cuando uno provoca hipotermia. Se está durmiendo una roncada ahí, ¿no? ¡Uy! Dice, identificar el tratamiento, para decir que síndromes coronarios agudos. Control de la temperatura. Ver cómo está la diuresis. Ya, déjenlo dormir un ratito a ese muchacho, déjenlo. Controla la temperatura, el tratamiento de las disfunciones, o sea, mejorar la oxigenación, cómo está el CO2, esto de la hiperoxia. O sea, que si el paciente tiene, pues, está con 200, no debe tener más de 200 de PO2 en sangre, mejor, se recomienda. Uno puede bajar la fracción inspirada de oxígeno para que esté alrededor de 100, no más de 200, porque la hiperoxia genera problemas. Esto ya estamos hablando post-paro, ¿no es cierto? Post-estabilización. Si está en shock, vasopresores. Si no orina, fluido, de repente furosemida. Si está oxigenando mal, mejorar la oxigenación. Si está ventilando, reteniendo CO2, va a adecuar la frecuencia respiratoria para que se corrija eso. Y la hipotermia para proteger el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Post-paro. Una presión media de 65 a 100. Esto de 100 está incluido, ¿por qué 100? Dice, 65 a 100. Especialmente los pacientes que tienen paro cardíaco asociado al trauma. Si hay edema cerebral, la presión arterial media debe ser más alta, porque si la presión intracerebral se incrementa, necesitamos presiones arteriales medias un poco más altas. Pero en general uno dice, el paro que no asociado al trauma, entre 65 a 70 de media. Asociado al trauma, mejor 100. ¿Okay? La presión venosa central entre 8 a 12, una diuresis de más de 1 mililitro por kilo por hora, ya saben que 0,5 mililitros por kilo por hora es oliguria. El lactato sanguíneo post-paro, si es un paro que realmente ya se han existido ustedes, seguramente el lactato va a estar volando en las primeras, depende de 12, 14, pero si ustedes lo corrigen rápidamente y se estabiliza, a las 6 horas está en la mitad, a las 24 horas está en un tercio, y eso porque el lactato es un marcador muy sensible de la perfusión de los tejidos. Los postoperados de cirugía cardíaca vienen a veces con lactato alto, y una vez que se estabilizan, de 6, 4, 3, 2, en la UCI se estabilizan. Mantener un FiO2 para mantener saturación de 94 a 26. Miren lo que dice acá, muy importante, ¿no? La hiperventilación puede producir vasoconstricción cerebral, aumentar la presión intratorácica y disminuir el gasto cardíaco. Por lo tanto, los volúmenes no deben ser muy altos. Sí. Tratar las arritmias. ¿Cuál es la droga más útil para las arritmias? Es su compañera de las arritmias y del paro. Hay que estudiarla bien. No es tan inocua. Es una sustancia yodada en la amiodarona. Es bien interesante. Puede producir hipo o hipertiroidismo. Puede producir fibrosis pulmonar severa. Por lo tanto, cuando se usa por dosis altas y por mucho tiempo. Puede producir problemas oculares. Pero no es una droga tan inocua. De tal manera que si estaban ustedes sacando a un paciente que tiene alguna enfermedad pulmonar de fondo, al inicio le usan amiodarona, pero dice mejor hay que cambiarle para otro antiarrítmico, porque puede acentuar un problema pulmonar. ¿No? Si un paciente tiene problemas de tiroides, están sacándole de paro cardíaco y necesitan amiodarona por una arritmia que hacen a veces los pacientes con hipertiroidismo. La amiodarona tiene efectos sobre tiroides, pulmón y ojo. Evitar la hipotensión, habrá que mejorar con fluidos, con inotrópicos o vasopresores. En algunos casos se han colocado balones de contrapulsación intraórtica, eso solamente hay en los hospitales grandes que hacen cirugía cardíaca. Rebagliati, no sé si tendrá balón ahorita la Plenara, porque no estamos quedando. Naval,
y la ANFAP tiene balones. Y en algunos casos, si es que están convencidos de que ese paciente hizo paro por un infarto, lo sacan del paro y dicen que es un infarto, entonces llaman al cardiólogo y cateterismo de urgencia. Y la angioplastía lo puede salvar la vida. Hipertermia leve, ya hemos conversado, con bradicardia, escalofrío. Hay que evitar todo aquello que aumenta el consumo de oxígeno, los escalofríos, las convulsiones. Entonces a veces hay que sedarlos a estos pacientes de las primeras 48, 72, la hiperglicemia. Por eso dice fluidos endovenosos helados. El cloruro de sodio lo ponen al frigider y eso se lo pasan a los primeros horas. A veces lo ponemos mantas térmicas con hipotermia. Pero existen catéteres intravenosos que bajan la temperatura de forma más ordenada, que todavía no disponemos en nuestro medio, pero que existen. Y me lo que dice, ¿no? Ponerle hielo en axilas, ingles y alrededor de la cabeza, para que se les enfríe la cabeza y no sea cabeza caliente, como le dicen. Eso controla más la temperatura y dices, definitivamente debe estar alrededor de 34.5 35 34 grados de temperatura. Mantenimiento, evitar fluctuaciones, y eso es muy difícil, ¿no? Ustedes le están pasando cloruro de sodio helado, más le ponen hielo, si el hielo se va desarmando el hielo, no van a mantener una temperatura tan homogénea, pero hay que hacer el esfuerzo. Y de otro lado también se recomienda que el recalentamiento tampoco sea brusco, sino progresivo, y por eso los sistemas invasivos ahora están poniéndose de moda, ¿no? Miren, está contraindicada con temperatura mayor de 37 grados y la temperatura es de 32 a 34. Bueno, ese día del 2010, ustedes ya están, estoy dando datos del 2015. ¿Cuándo finalizamos cuánto tiempo después de hacer resucitación cardiopulmonar creen ustedes que ya decimos, bueno, no va más? ¿Cuánto tiempo tolera el cerebro sin oxígeno? 5 minutos. Si ustedes le dan si se dan más masajes y ventilan, ¿cuánto tiempo creen ustedes que es un tiempo prudente? 20 minutos. A ver, levante lo que dicen 20. Levante la mano lo que dicen 20. 1, ¿no? 30. Nadie opina nada. Está dormida también. Resucitación cardiopulmonar para ella. Póngale hielo. Pero digo que lo vas a tomar el hielo porque te vas a estar ahí en una pachanga. Ya. Especialmente en gente joven, uno podría estar, siempre se dice que entre 30 a 40 minutos. Gente joven. Gente joven le damos hasta las últimas consecuencias. Eso implica menos de 50, 55. Sin previamente sano. Pero ustedes saben que el punto es que si un paciente es un paciente con cáncer terminal, un paciente con insuficiencia cardíaca grado 4, un paciente de 90 años que hace paro, 30 minutos no sale, nos ponemos a rezar y hablamos con la familia. Porque saben ustedes que por más efectivo que sea el masaje, no llega ni siquiera al 30-40% del gasto cardíaco normal. Y por lo tanto las secuelas neurológicas que va a dejar son muy graves. Que al final, si uno pretende ser Dios, sacarlo de todas maneras al abuelito de 80 años, 90 años al cáncer, van a generar un problema social con la familia. Van a terminar con traqueostomía, en coma, y va a tener que llevárselo a su casa. ¿Y quién va a invertir en una enfermera en una situación como la actual, que ya antes en las técnicas se les pagaba pues 20 soles y eso? Ahora ustedes tienen que pagar un sueldo para que cuide a una persona, y es un esfuerzo económico muy fuerte eso, porque no es una sola persona, mínimo son cada 24 por 24, o sea 2, una 24 te cansa, otra 24, dos sueldos. Entonces es todo un tema que genera un problema económico social muy grave, y si no, los dejan en el hospital, y en el hospital a veces en algunos hospitales está lleno de problemas de este tipo. Entonces eso hay que luchar a la familia, que cuando llegó el momento a los pacientes ya ancianitos, ya hay que educarse uno mismo también. Sí,
que la calidad de vida es muy buena si hay algún evento agudo. Hay personas que ya tienen inscrito que no quieren que se les haga nada. No resulta. A mí no me metan en la UCI, que tú, o la pena, nada. Quiero morirme tranquilo y enterito. Entonces, esa es una decisión, un tema ético un poco delicado. Pero uno debe saber que un paciente con cáncer, un paciente de la tercera edad, con disfunciones, con una serie de enfermedades, comorbilidades, su pronóstico no va a ser tan bueno como la persona joven. En el joven, denle ustedes, por ejemplo, si sale del paro y vuelve a entrar, cuentan los 30, 40 minutos a partir de que salió otra vez. Y eso implica que puede... Y una última, a ver, ahí se da... Una última forma de soporte en pacientes valiosos, por ejemplo, ahora si alguno de ustedes hace paro, los primeros 15 minutos no salen ustedes del paro, porque si yo hago paro ya vengan al otro lado, podríamos ponerle una máquina que se llama ECMO. El ECMO es algo así como una circulación extracorpórea de la cirugía cardíaca. Le ponemos un catéter acá, un catéter en la femoral, y su sangre se la pasamos por la máquina le da oxígeno y CO2 y le mejora la presión hasta que se corrija la causa del paro. Hemos tenido oportunidad de ver dos casos. Un paciente que fue trasplantado cardíaco, que consigue un corazón de Chiclayo, parece que lo traen inmediatamente porque el vuelo se retarda, había en soluciones protectoras, todo eso, pero había pasado demasiado tiempo, y se lo colocan al paciente trasplantado. El corazón no funcionaba. Allí. Nada. Yo estaba en circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea no puede estar más de 12 horas. Entonces, en el Revaliati y en la clínica Inca existe una máquina de ECMO, una máquina, algo así, que es muy parecida a la circulación extracorpórea, pero que puede estar durante semanas, porque tiene filtros mucho más biocompatibles y que no produce trastorno de coagulación. Entonces, ese ECMO se le colocó a este chico post-trasplante. Hay que esperar que salga. Conseguir otro corazón, decían. Conseguir otro corazón. Pasó 5 días, no había nada, pero el 6.º día, en esas evaluaciones, empiezan a notar que el corazoncito que estaba ahí, 10% de fracción de litro. Al 6.º día, 30% de fracción de litro. Al 7.º día, 50%. Al 8.º día, una fracción de eyección por encima del 60%. Intenta quitarle la máquina, se contrae solo y ahora está de alta y vivo. En la clínica Inca también hubo una gestante que hizo paro en sala de una cesárea. Y como ya había un grupo del INCOR, del Instituto de Corazón del Seguro, que maneja ECMO también, pues con ellos hicimos este tema este caso que les estoy comentando lo trabajamos con los de INCOR. Pero entonces ese grupo del INCOR estaba en la clínica ahí y la gestante hace paro. La resucita no salía, le pusieron ECMO. Se estabilizó y también vive. Entonces, en la gente joven, en la gente valiosa, no quiere decir que no sea valioso, en la gente valiosa que no sale de paro, el ECMO es una opción ahora. El corazón no late, bueno, le pongo un corazón artificial transitoriamente. Y eso está en las guías, ¿no? En las guías nuevas consideran el ECMO una opción en aquellas situaciones en las cuales el paciente es refractario a la salida del paro, pero fase temprana. Después de 2 horas ya la cosa ya no. Tiene que ser temprano. Convulsiones, hay que poner, si comienza a convulsionar, fenitoína, benzodiazepina. Control de la glucosa, menos 180. Pero ya no va a hacer nada. ¿Algo más? No se olviden de la hipovolemia, la hipoxia, acidosis, hipocalcemia, hipercalemia, hipotermia. Neumotórax, taponamiento, toxinas, trombosis o trombosis coronaria. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas?